Perdón, yo estaba hablando y no estaba activado mi micrófono. Bueno, vamos a empezar ya de una vez. Si recuerdan un poquito la presentación pues del inicio del curso, recordamos un poco que la primera unidad es la célula, pero pues bueno, antes de pasar a lo que es la célula como tal, sus características, sus partes, es necesario primero saber cuáles son las características de los seres vivos. Recordamos que al final de cuentas el curso se llama Los seres vivos y su diversidad. Entonces, sí es necesario saber de la célula, porque es nuestra unidad más pequeña, es de lo que estamos formados todos los organismos. Entonces, antes de pasar a eso, primero vamos a entender las características de los seres vivos para saber por qué están formados de células y cómo estas células configuran cada una de las partes de un organismo. Entonces, ¿me escuchas? ¿Cómo te llamas? Cintia Viera. ¿Me escuchas? Ok, Cintia. Para ti, ¿cuál podría ser una característica de un organismo vivo? Que tú digas, bueno, esto lo hace un organismo, pues porque está vivo, ¿no? ¿Qué podría ser? ¿Qué te imaginas? Que necesita bueno, que tiene necesidades básicas como alimentarse, Ok, muy bien. las especies necesitan recargar energías, o sea, descansar. Así es, muchas gracias, Cintia. Vamos a ver que la alimentación es una de las características, así como respirar, dormir, ¿no? Cumplir todas esas necesidades que nos mencionó Cintia, pero todas esas entran dentro de un rubro que se llama metabolismo, ¿ok? El metabolismo ya engloba todas las necesidades básicas de un organismo. Ahorita, poco a poco les voy a ir explicando. De hecho, esta primera parte va a ser como que a la antigüita, ¿no? Yo les voy a dar los puntos, ustedes van a ir copiando, les voy a dar la explicación, les voy a dar la definición también. Y en la siguiente clase ya vamos a ver una presentación, ya con imágenes y con ejemplos para que nos quede claro. José Elías, ¿me escuchas? Sí. Ok, José. No seas malo, ya nos dijo Cintia que, bueno, el metabolismo, que son cubrir las necesidades básicas. ¿Qué otra característica crees que tiene un ser vivo? Reproducirse, tal vez. Exactamente, de hecho la reproducción es una de las características más importantes que tiene un organismo, es la principal. Y efectivamente vamos a ver que la reproducción al final de cuentas tiene por objetivo promover la evolución. Más adelante vamos a ver por qué. Anaí, ¿me escuchas? Gracias, José. Sí. ¿Qué otra característica puede ser, Ani? Ya nos dijo Cintia sobre el metabolismo, José Elías nos habló de la reproducción. ¿Qué otra característica piensas tú que tienen los organismos por estar vivos? Todo lo de respirar y así es como el metabolismo, ¿no? Exactamente, eso ya nos dijeron sobre la reproducción. ¿Qué más? ¿Qué otra podría ser que te imagines? Um, ¿Quieres? ¿Tú piensas que los organismos, por ejemplo, permanecen igual desde que nacen hasta que se mueren? no. ¿Qué les pasa? Desde que nacen hasta que se mueren, ¿qué va pasando con sus cuerpos, con sus características? Cambian, se van desarrollando. Exactamente. Y el desarrollo es efectivamente una de las principales características, igual que la reproducción. Muchas gracias, Ana. Y dice Jania, bueno, me imagino que Jania no puede hablar, pero por ahí me escribió que la adaptación, sí, la adaptación es otra de las características importantes. Ariel, vamos a ver, Ariel. Y Jania nos habla de la irritabilidad, muy bien, eso la vimos en la presentación. Otro de sus compañeros nos mencionó, ¿qué otra? Ariel dice que tiene una idea. A ver, Ariel, ¿qué piensas? Si puedes activar tu micro, estaría excelente. Hay muchos que están participando, muy bien. A ver, Jania, ¿estás por ahí? ¿O no puedes activar el micrófono?
Carolina dice que la muerte, sí. La muerte, recordemos que más que una característica, es un estado. Entonces, no se considera como tal una característica de un ser vivo, porque pues bueno, estamos hablando de la parte viva, pero entra dentro de la parte del metabolismo. Entonces sí, se podría considerar, pero la muerte como tal no es una característica, porque al final de cuentas todos los organismos llegan a eso. Entonces dice Ariel que ya volvió, ok. Ana María nos dice que su movimiento, sí, el movimiento también es una característica, pero esa no está dentro de las características principales de los seres vivos, porque vamos a ver que hay organismos vivos que no necesariamente se mueven. Por ejemplo, las plantas son sésiles, tienen movimiento a nivel celular, tienen movimiento de todos los fluidos que tienen adentro, pero pues no cambian de lugar. Y lo mismo si, por ejemplo, pensamos en un coral es un animal, no vayan a pensar que es una planta, es como un pólipo, como una esponja marina, ¿no? Entonces ellos permanecen toda su vida en el mismo lugar, son sésiles, y aunque no tienen un movimiento como tal, por eso el movimiento no se considera como una característica viva. A los inicios de la biología sí, se decía que para que un organismo se considerara vivo tenía que ser el movimiento, pero pues ya sabemos hoy por hoy que no es así. Ana, a ver qué nos dijo. Estoy revisando el chat. Dice Frida, la cadena de alimentación. La cadena de alimentación es un proceso, lo vamos a ver más adelante. Anet nos dice que el crecimiento, sí, muy bien, Anet. ¿Puedes activar tu micro? Ah, ajá, ya activé mi micro. Ok, Anet. Muy bien, Ani, el crecimiento es, de hecho vamos a ver la definición, pero por ejemplo, ¿en qué crees tú que se diferencia del desarrollo? Ah, Porque por ejemplo pues en los dinosaurios, ajá, dime. que el crecimiento pues es más, no tanto visible, más se puede contabilizar más y el No, está desarrollo. bien, la palabra que utilizaste es correcta. De hecho, vamos a ver que la principal diferencia entre crecimiento y desarrollo es que el crecimiento es mayormente un aumento del tamaño. Y efectivamente, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Pues porque lo podemos mirar, ¿no? Vemos cómo es un bebé y cómo es un adulto, vemos cómo es una planta cuando germina y cuando ya es un árbol. Entonces, efectivamente es una característica visible. Muy bien, Ana. A comparación del desarrollo, el desarrollo casi siempre está relacionado con madurez. Y la madurez pues no necesariamente la podemos mirar, ¿ok? Vamos a ver, alguien más nos dijo por ahí. De hecho, vi que alguien preguntó algo sobre los virus. Dice Juan Ávila, dice, ¿un virus cuenta como ser vivo? Esa es una muy buena pregunta. No, bueno, es una controversia que ha estado en biología desde hace muchísimos años, desde que yo entré a la facultad se seguía con eso. Yo en lo personal no lo considero un ser vivo porque la mayoría de los virus son creados en laboratorio. Entonces, algunos sí son de forma natural, muchas enfermedades, pero otras más como que son creadas a partir de cepas de otros organismos. Eh, Ariel dice como el COVID. Sí, bueno, el COVID, por ejemplo, se creó en un laboratorio, efectivamente. De hecho, no sé si es el mutágeno de otro tipo de resfriado, pero pues efectivamente la mayoría de los virus que conocemos se crearon en laboratorio. Entonces yo no los considero vivos porque ellos actúan como programados, hagan de cuenta que son como mini robots. Entonces ellos no cumplen con la mayoría de las características de los organismos vivos. Para mí un organismo que se considera vivo tiene que cumplir necesariamente con todas las características, al menos las más generales. Por ejemplo, un virus, para empezar, es como un parásito. ¿Ok? O sea, el virus no puede decir, ay, ¿sabes qué? Me voy a dividir y voy a vivir con mis virus, ¿no? Con mi gente. O sea, necesitan un huésped, son como parásitos. Si no hay células vivas, ellos no pueden vivir. Entonces, de ahí de entrada, pues ya hay algo raro, ¿no? O sea, el hecho de que necesiten algo vivo para poder cumplir su ciclo, pues ya de ahí de entrada te das cuenta que no es tan normal. Otra cosa es que, por ejemplo, a la forma de su material genético, porque los virus, más que todo, son material genético. Entonces ellos operan y la forma en la que contagian es a través de su material genético. Ellos lo tienen, de hecho casi todo su cuerpo tienen diferentes formas y en el interior está el ADN como una cadenita que está bailando por ahí. Entonces ellos lo que hacen es que entran a tu cuerpo y dependiendo del tipo de virus que sea, se pegan a las células
en donde tienen que infectar. Entonces ahí se pegan, les inyectan su material genético y el virus pues como que se muere, ¿no? Pero tu célula ya tiene el ADN de ese virus. Entonces nuestras células se dividen todo el tiempo. Cuando tu célula con el virus, perdón, con el ADN del virus se divide con esa información. Entonces ya después de un tiempo, el ADN como que se activa y todos los virus que están infectados en tus células se empiezan a liberar y es cuando empieza el proceso de infección. Que por ejemplo, si nosotros nos enfermamos de una gripe común, normalmente cuando el virus entra en nuestro cuerpo no nos damos cuenta. Los primeros días estamos normal, como si nada, y de repente, como a los 7 días, ya empiezan el fluido nasal, la tos, el estornudo, la fiebre, porque ya los virus salen de tus células, las matan, salen, en el caso estoy hablando de células respiratorias, que son las del resfriado. Y entonces tu sistema inmunológico empieza a actuar. Entonces para eliminar el virus te sube la temperatura, te hace estornudar para que expulses al virus, te saca fluido nasal igual para que tú a través de ese fluido saques toda esa población de virus y al mismo tiempo todo eso el virus lo aprovecha para infectar a otra persona a través del estornudo y del fluido nasal. Ellos salen de tu cuerpo y ya están listos para infectar a otra persona. O sea, como que tu cuerpo solo lo usa para incubarse, para que cuando sean ellos ya lleguen a cierto estado de madurez, pueden infectar a otra persona. Así es como funciona. Entonces, de hecho, ni siquiera se pueden reproducir entre ellos, porque necesitan que una célula se divida para que ellos puedan completar su ciclo. Por eso, en lo personal, yo no los considero como organismos vivos. De hecho, cuando lleguemos a la parte de los 5 reinos, van a ver que los virus pues ni siquiera están en ninguno de los reinos. No están ni con las bacterias, ni con las algas, ni con nadie de ellos. Son completamente aparte. Entonces son, así literal, son los virus. Para mí son los sin reino, no tienen reino. Pero bueno, si nadie más tiene otra pregunta, vamos a ver, alguien escribió algo. Bueno, Fariel, que nos dice como él. Carolina nos dijo que los organismos aprenden a defenderse. Sí, eso está muy bien, pero eso ya forma parte del comportamiento. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver, el título le pueden poner ahí en su libreta, ¿qué es la vida? Así en forma de preguntita. Y el subtítulo sería características de los seres vivos. Recuerden, muchachos, cuando yo les esté dictando y les esté explicando, me pueden interrumpir cuando sea, podemos platicar y comentar cualquier cosa. Es un tema muy sencillo, pero pues no necesariamente tiene que ser poco divertido. Entonces, las características de los seres vivos se las voy a ir dictando como por puntos y dentro de cada punto hay una definición. Entonces, el título es ¿qué es la vida? El subtítulo sería características de los seres vivos y nuestro primer punto sería los seres vivos son organizados. Entonces, a ver, antes de que yo les dicte la primera definición, Alexandra, ¿me escuchas? Ok, ya, Alex. El primer punto dice, los seres vivos son organizados. ¿A qué crees que se refiere a eso? ¿O qué se te ocurre? Lo que tú quieras. Recuerda que no necesariamente tiene que estar bien, estamos aprendiendo. ¿Por qué dice ahí el libro que los organismos son organizados? ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a que todos son ordenados o a que a lo mejor están organizados de alguna manera? ¿Qué te imaginas? Puede ser por su hábitat o algo así. ¿Puede ser qué, perdón? Casi no te escucho. Es que, o sea que sí puede ser por la manera como en la que viven ellos o algo así. Sí, eso es, de hecho, parte de toda la organización general que tienen los organismos es la manera en la que los ubicamos en un ecosistema. A ver, Jania e Itzel nos están escribiendo por ahí. Nos dice Itzel que por su tipo de especie, sí, eso entra dentro de la clasificación, y Jania dice porque todos cumplen una función. Así es, pero más que nada cuando llegamos a la parte de, dice César, porque todos tienen su grupo y forma de adaptarse. Sí, vamos a ver que cuando hablamos de organización, nos referimos no solamente a la parte de clasificar al bicho. O sea, por ejemplo, tienes una abeja y sabes que la abeja es un insecto. Los insectos son artrópodos, ¿ok? Los artrópodos son invertebrados porque no tienen columna vertebral.
¿Qué otra? Pero al mismo tiempo forman parte del reino animal, como nosotros. Entonces, eso es una organización, pero más que nada se refiere a cómo estamos organizados nosotros como organismos. O sea que, por ejemplo, estamos formados por células. Nuestras células, cuando se juntan, forman tejidos. Los tejidos, cuando se juntan, forman órganos. Conjuntos de órganos que hacen una función, hacen un sistema o aparato. Y todo ese conjunto de aparatos y sistemas que tenemos nosotros ya forman a un individuo, ¿ok? Seas plantas, seas insectos, seas mamífero marino, ave, reptil, anfibio, lo que sea. Todos tenemos sistema nervioso, sistema muscular, sistema esquelético, ¿ok? Tenemos una forma de reproducirnos. Entonces, a eso se refiere organización. ¿De qué estás formado y cómo está organizado cada una de esas partes? De hecho, lo vamos a ver, es como una escalerita cuando lleguemos a la parte de niveles de organización. No sé si alguien ya lo vio, pero los niveles de organización biológica, empezamos con el átomo siguen las moléculas ya empiezan a formar células, las células vivas forman tejidos, tejidos órganos, órganos sistemas, sistemas individuos, los individuos poblaciones, las poblaciones comunidades, las comunidades las encontramos dentro de los ecosistemas y todo el conjunto de ecosistemas forman nuestra biosfera, ¿ok? Que ya está dentro de nuestro planeta Tierra. Entonces, se dan cuenta, vamos desde lo más pequeñito hasta lo que es más grande, que es el planeta. Y podemos bajar, podemos ir desde el planeta hasta llegar a la parte de átomo. Y viceversa, y es exactamente lo mismo. Entonces, a eso se refiere organización. A cómo vamos desde lo más pequeño hasta lo más general. Y conformamos un todo, ¿ok? Entonces, ahí la definición es organización. Ahí les voy a dictar qué es. Es una característica de los seres vivos que les permite, es una característica de los seres vivos que les permite poseer una estructura, es una característica de los seres vivos que les permite poseer una estructura ordenada. Disculpe, maestro, ¿podría repetir al final? Es que se atoró. Claro. Sí, claro. Dice, es una característica de los seres vivos que les permite poseer una estructura ordenada. Así súper sencillo. Esa es la definición del libro. No se la tienen que aprender. De hecho, con que ustedes sepan que los organismos que los seres vivos estamos organizados en una estructura, es más que suficiente. Y ustedes pues ya saben cuál es esa estructura, ¿no? Tenemos células, tejidos, órganos, sistemas, y eso forman a un individuo, ¿ok? De hecho, si lo quieren poner como ejemplo, pueden poner los niveles de organización de célula a organismo, ¿ok? Si alguien tiene una duda, puede preguntar. Me gusta mucho este grupo porque veo que todos participan. Ay, no, si vieran a mis tutorados, son bien calladitos. No hablan, como que me tienen miedo. Y a mí me encanta que participen, pero pues bueno, poco a poco. Entonces, bueno, la siguiente característica, o el punto número 2, el punto número 1 es los organismos, los seres vivos son organizados. Ahí la definición fue organización, y el ejemplo podría ser los niveles de organización. El segundo punto sería los seres vivientes hacen más seres vivientes. Repito otra vez. Los seres vivientes hacen más seres vivientes. Recuerden ponerle el acento al más. Los seres vivientes hacen más seres vivientes. Fátima, ¿me escuchas, Fátima? Sin miedo, Fátima. Sí. Ok, Fátima. Ahí en ese punto, por ejemplo, ¿qué característica crees que se refiere? Dice, los seres vivientes hacen más seres vivientes. ¿Cuál sería? Cuando se van reproduciendo. Exactamente, la reproducción. Y por ejemplo, Fátima, si piensas, por ejemplo, en cualquier animalito de la selva, del bosque, de cualquier ecosistema, ¿para qué crees que un animal se reproduce? ¿O cuál crees tú que es el objetivo? Porque si, por ejemplo, nosotros pensamos en los humanos,
Aunque nosotros somos animales, a nosotros los humanos nos encanta darle un sentido romántico a todo. Entonces decimos, ay, yo voy a tener un bebé o una bebé porque quiero una familia y todo el rollo, ¿no? Pero obviamente todo eso tiene un contexto biológico. O sea, querer formar una familia y querer reproducirse tiene una característica a nivel biológico y a nivel evolutivo. Entonces, Fátima, ¿tú por qué crees que un animal en la selva busca reproducirse? ¿Para qué le serviría eso? ¿Crees que él quiere cuidar a su bebé todo el tiempo? ¿Lo quiere apapachar? ¿O para qué crees que sea? Dice Ariel, dice la diferencia de ovíparos y vivíparos. No tanto por ahí, Ariel, porque eso son características de la reproducción. Más bien, ¿para qué le sirve a un organismo reproducirse? Maestro, ¿yo puedo responder? ¿Qué pasó, Cintia? Dime. Que a los seres vivos les importa reproducirse para que haya herencia y se conserve la especie. Exactamente, de hecho por ahí creo que Geraldine nos escribió que para que la especie no se extinga. Y sí, efectivamente vamos a ver que al final de cuentas, aunque nosotros le demos el sentido romántico, no dejamos de ser animales. Y reproducirse, tanto como planta, como alga, como hongo, como animal, sirve para lo mismo, para que nosotros no desaparezcamos como especie. Si nosotros nos dejamos de reproducir, pues nos vamos rezagando. Lo padre de la reproducción, específicamente la reproducción sexual, es que hay una combinación de genes. Entonces la reproducción sexual hace que se creen organismos que tienen nueva información y esta nueva información genética por lo general ya viene con ciertas mejoras. ¿A qué me refiero con mejoras? A que por lo general son organismos que conforme pasa el tiempo se van adaptando a las nuevas características del lugar en el que viven. Dice Ariel, hay diferentes padres que una vez que nacen las crías dejan de... Ay, ya no leí, desapareció. Dice, dejan que vivan por su cuenta. Exactamente, como las tortugas, nos dice él. Sí, vamos a ver que en la selva o en cualquier ecosistema los organismos pues no siempre cuidan a sus bebés. ¿Okay? O sea, los cuidan las etapas de la vida y ya. ¿Qué pasó, Cintia? De hecho, escuché de una especie, de una tipo lagartija, algo así, en la cual actualmente solo existen hembras. Ah, sí, vamos a ver que eso pasa mucho en los reptiles, específicamente en los que son de la familia de los lagartos, las lagartijas, pero los chiquititos. Muchos, o sea, cuando nacen, la mayoría, de cuenta, se pone 10 huevos, 8 o 9 son hembras y uno es un macho nada más. Entonces, eso es una pequeña desventaja, pero de alguna forma les sirve para adaptarse a ciertas características. Alguien por ahí vi que me escribió algo, pero no lo vi. Jimena nos dice que hay algunos que se los comen porque sienten que no van a vivir más adelante. Sí, aunque no necesariamente es porque sientan que son débiles, sino porque muchas veces se los comen porque ahí están a la mano. Eso es muy común en los artrópodos, por ejemplo, las mamás insectos, las mamás arañas. Ellos cuidan por cierto momento los huevecillos, los bebés cuando nacen, pero si los bebés no se van y se quedan por ahí, ¿sabes qué? Pues ven para acá. En lo que me busco algo de comer, pues me como uno de mis hijos. Total que no tienen uno o dos, por lo general tienen más de 20. Entonces, pues como que no les importa perder uno, ¿no? Pero pues obviamente hablamos de que son artrópodos, entonces ellos más que pensar, buscan sobrevivir, ¿ok? Maestro, Los siempre me he cocodrilos se comen preguntado. entre sí, efectivamente, Juan, los cocodrilos pueden ser caníbales. Y sí, Maestra. muy bien, Itzel. Exactamente eso nos referíamos. ¿Qué dice José? Aquí él nada más se ríe. Ok. Maestro. Entonces, les voy a dictar lo que es reproducción, chicos. No importa, Maestro. Ariel. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién me habla? Caro, ¿qué pasó, Me he Caro? preguntado que hay unos animales, unos peces, que se reproducen Ujú. entre sí. O sea, ellos mismos. ¿Cómo? ¿A qué te refieres con que se reproducen entre sí? O sea, imagínese, yo soy un pez y me reproduzco yo solita. Ya te entendí. Mira, eso no necesariamente es así, porque recordemos que los peces no son como las plantas o como las algas. Los organismos que se pueden reproducir a sí mismos, o sea, que hacen copias de sí mismos, es porque tienen la facilidad de una reproducción asexual. Pensamos, por ejemplo, en una planta, en una alga, en un hongo, ¿ok? Que tienen más o menos características similares,
Entonces, haz de cuenta, por ejemplo, una planta, tú la arrancas un pedazo y ya tienes dos. Tú dirás, ay, es que este que es un pedazo, pues está más joven. Sí, puede ser que de edad esté más joven, pero al final de cuentas es un clon del que tú agarraste. Entonces, esos peces que tú me mencionas son peces que sí tienen una autofecundación, así se le llama, o sea que pueden ser hermafroditas, pero son muy extraños. O sea que, por ejemplo, tienen como que la parte masculina y la parte femenina. Entonces, hacen una autofecundación y de repente, cuando te das cuenta, empiezan a sacar a los bebés. Y tú dices, pero ¿cómo si no hay macho, no? Es un tipo de adaptación. Cuando lleguemos a la parte de adaptación y evolución, lo vamos a ver, que les permite a estos organismos, pues, de cierta forma, evitar, pues, que desaparezcan. Entonces, si no hay macho, si no hay hembra, entonces, si el pez es hermafrodita, pues él solito se puede autofecundar y crear a nuevos pececitos. El único detalle es que estos pececitos que van a nacer, dice ahí, y cuando nacen las crías se comen a la mamá. ¿No? O sea, sí, eso puede pasar, pero no necesariamente. Entonces te decía, Caro, cuando salen estos nuevos bebés, por lo general son clones de esa misma mamá o de ese mismo papá. Entonces, a nivel de números está muy bien, porque tú estás creando nuevos organismos, nuevos, pero en cuestión genética, pues la verdad es una desventaja. Porque ¿de qué nos sirve crearnos clones? Si todos somos iguales, al final de cuentas no hacemos nada. Porque aquí el chiste es que haya combinación de genes para que esta nueva información se adapte a las nuevas condiciones del mundo. ¿Sí? Si todos somos clones, imagínate que de repente tú como clon eres débil a una enfermedad y de repente hay una plaga de esa enfermedad, pues no te vas a morir solo tú, te van a morir todos los que son iguales a ti y eso solamente va a provocar una extinción. Entonces te digo, a nivel de números, la reproducción asexual es muy buena porque rápidamente tienes organismos, pero a nivel genético es mala porque todos son iguales. Entonces, si a uno le afecta una enfermedad, seguramente a todos también y todos van a terminar mal. Entonces, ese es el único detalle. Pero sí, la autofecundación existe y es de los organismos hermafroditas. El ejemplo clásico son las plantas. Las plantas todas son hermafroditas porque en la flor tenemos parte masculina y parte femenina. Y la planta no necesita de otra. Ella solita hace sus frutos, dentro de los frutos hay semillas y dentro de las semillas hay embriones. Y esos embriones son plantas nuevas. Pero ahí sí son plantas con características nuevas porque es una reproducción sexual. Okay, sí, los árboles, por supuesto, todos los árboles son plantitas y tienen esa característica. Entonces, les voy a dictar lo que es reproducción. Ahí va. Dice, es la característica más obvia de la vida. Es la característica más obvia de la vida que les permite a los organismos, repito, es la característica más obvia de la vida que le permite a los organismos tener descendencia fértil. Ojo con la palabra descendencia, se los digo porque yo igual me confundo. Es después de la primera E, es una S y luego una C. Descendencia fértil. Maestra, ¿qué va después de permite a los organismos? Permite a los organismos tener descendencia fértil. Gracias. No, de Maestra. nada. ¿Qué pasó, Cintia? Vi que un compañero por ahí preguntó de por qué cuando las mantis se reproducen la hembra devora al macho. Ah, sí, eso es. Casualmente estoy revisando los mensajes y creo que Jimena fue la que nos preguntó. Dice, tengo entendido que las mantis tienen una cría, se comen al papá. ¿Por qué lo hacen? Bueno, te explico, Jimena, rápidamente. Las mantis, así como muchos otros, las mantis son insectos, ¿ok? Recordemos que hay insectos y hay arácnidos, ¿ok? Ese comportamiento no es exclusivo de los insectos, de hecho es más característico de los arácnidos. Cuando se están reproduciendo, es por ejemplo, de hecho igual pasa en los gatos, solo que los gatos pues no se matan, pero por ejemplo a la hembra le duele cuando se reproducen, entonces en el momento en el que el macho termina y
y el macho pues se va, ¿no? Sale y se va. Entonces la hembra eso le duele. Entonces así como que, ay, se va detrás de él y lo quiere malmatar, ¿no? Por eso muchas veces los machos que vemos de gatos que son reproductivos, o sea, que no están esterilizados, los ves que a lo mejor les falta un pedazo de cola, de oreja, de hecho están así como chonchos, no sé, o sea, los ves que son así, que son exclusivamente machos reproductivos, ¿no? Entonces, sí tienen rasguños, golpes, de que se pelean con otros gatos machos, con las hembras cuando se reproducen. Entonces, eso es un instinto muy común de algunas hembras, como para asegurar un alimento fácil, al menos en el caso de los artrópodos. En el caso de los gatos es más por el dolor, ¿no? De que, ¿sabes qué? Me lastimaste, pues toma. Pero, por ejemplo, no, Ariel, no es por eso. Entonces, en el caso de los insectos, es más, por ejemplo, tarda el proceso de reproducción. O sea, la mantis y el macho se están reproduciendo, pero no dura así 1 o 2 minutos. A veces puede tardar más de 1 hora o 2. Entonces, mientras todo ese proceso está ocurriendo, pues la hembra, de verdad, en el caso de las mantis, son muy mezquinas. Entonces, ¿sabes qué se está reproduciendo? No, pues en lo que termina, le como la cabeza, ¿no? Y ahí ves a la mantis que se está alimentando, y los insectos tienen un sistema nervioso muy genial, porque ellos pueden estar moviendo otras partes de su cuerpo, aunque ya no tengan cabeza, ¿ok? O la cabeza puede seguir viva, aunque ya no tengan cuerpo. Entonces el macho, pues ahí se sigue reproduciendo, pero ya no tiene cabeza. Y así es, o sea, las mantis hacen mucho esa característica. Entonces aseguran una comida al mismo tiempo de que aseguran una reproducción. En biología se piensa que ese comportamiento es para que, bueno, ya se reprodujo el macho conmigo, entonces no voy a dejar que se reproduzca con otra hembra, porque yo quiero preservar mi información genética nueva. Entonces, para que ese mismo macho no vaya con otra hembra y disperse esa información genética, pues entonces me lo como, así pues ya solo se cruza conmigo, y mis hijos son exclusivos. Más o menos así funciona, pero siempre a nivel genético, ¿ok? En el caso de las arañas es diferente. Las arañas sí es más por comérselos, ¿ok? Entonces pasa mucho con la viuda negra. El macho se reproduce, de hecho el macho es más chiquitito que la hembra, y el macho ahí está, se está reproduciendo, entonces apenas acaba o antes, agarra a la hembra y ya, antes de que te vayas, me sirves de comida. Y así, aseguran también la parte genética y evita que bueno, al mismo tiempo tiene una comida fácil, ¿no? Y ya así como que la hembra ese día mata 2 pájaros de un tiro, ¿no? Entonces es un poco raro, pero sí pasa. Y es más un comportamiento de que, pues bueno, aseguro a mis hijos nuevos y así evito que haya otros hijos iguales por ahí, porque pues son míos nada más. Entonces es una cuestión más de comportamiento genético, pero sí es muy común. Entonces la reproducción pues es eso, es simplemente dar descendencia fértil. Muy bien, chicos, me gusta que pregunten. Eso significa que les interesa. Entonces, les dicto el punto número 3. Dice, los seres vivos cambian durante su vida. Entonces, Eva, ¿me escuchas? ¿Estás por ahí, Eva? ¿O Frida, no me escuchas? Maestro, ¿yo puedo decir algo? ¿Quién? Ah, Yo. Araceli. Sí, ¿qué pasó, Araceli? Dime. Sí. ¿Podría ser la piel que cambia en esta durante su vida? característica, ¿O su textura? Ajá. Sí, tiene que ver con eso, pero específicamente, por ejemplo, dice, los seres vivos cambian durante su vida. ¿Qué crees específicamente que se refiere? Es como lo que le comentaba, creo que a mí. Le decía que, porque ella me decía el crecimiento, y yo le decía que cuál es la principal diferencia entre crecimiento y desarrollo. Y tiene que ver con la piel, con las características externas más que nada. Entonces, por ejemplo, ¿qué pensarías tú que es? Maestra, ¿puedo hablar? Podría ser su hábitat también. Cambian de hábitat constantemente. Podría ser su alimentación. No, aquí en este punto se refiere más bien
a los cambios que ellos tienen, tanto interna como externamente. Maestro, ¿Ok? ¿puedo hablar? Como los gusanos. ¿Por quién me habló? ¿Caro? Como los gusanos. Bueno, los... Exactamente. Por ejemplo, específicamente un gusano, pensamos en una larva, ¿no? Como por ejemplo el mariposa. Sí. Como Maestro, ya vemos que primero es un huevito, ese huevito sale la oruga. La oruga, antes de ser una pupa, cambia varias veces de piel, ¿ok? Como nos mencionó Araceli. Y después, ya que tiene cierto tamaño, que ya está bien gordita, que ya comió lo que tenía que comer, pues me convierto en pupa, me escondo unos días y después ya es un adulto, ¿ok? Alcanza la madurez sexual y la madurez física. Entonces, maestro, a eso se refiere. ¿Qué pasó, Cintia? en lo de esos los cambios se influía el método de la metamorfosis. Sí, exactamente, se refiere a eso. Y al final de cuentas, una metamorfosis es una madurez, ¿ok? Y también incluye el crecimiento. Entonces, en este punto de los seres vivos cambian durante su vida, vamos a tener dos definiciones. Maestro, Crecimiento. también podrían ser las serpientes. ¿Qué pasó, Caro? También podrían ser las serpientes. ¿Te refieres por el cambio de piel? Sí. Sí, vamos a ver que cuando una serpiente, no sé si, bueno, ustedes creo que ya no les tocó porque están muy jóvenes, pero por ejemplo, cuando empezaron a salir los celulares, de esos que eran así súper cacahuates, ya saben, así cero pantalla touch, todo era con un teclado. Había un juego que era muy famoso entre nosotros, ¿no? Cuando estábamos en la prepa, en la secundaria, que era el de la serpiente, ¿no? Se llamaba Snake. Entonces era una viborita que literal, ¿no? Aparece un puntito y tú tenías que llevarla con el teclado que se come ese puntito y mientras más puntitos se comía iba quedando más grande. Entonces así funciona una serpiente. Las serpientes alcanzan cierto tamaño, o sea, tienen un tamaño límite dependiendo de la especie, pero tienen la característica de que mientras más coman, más rápido crecen. Entonces, por ejemplo, si pensamos en una boa o una pitón, ellas son muy voraces. Entonces, si tienen alimento disponible, ellas comen y comen y comen, y mientras más coman, más van quedando grandes. ¿Cómo sabemos que una serpiente está creciendo? Cuando cambia de piel. Porque significa que esa piel, esas células muertas de piel, pues ya no le quedan. Entonces ella necesita estirarse, cambia de piel y significa que ya creció en tamaño. ¿Ok? Entonces sí, efectivamente entra dentro de la parte de crecimiento. Creo que alguien escribió por ahí. Profe. ¿Qué pasó? Maestra, Yo lo decía, yo pensaba más en un pollito. Por ejemplo, un pollito cuando apenas brota y ya pasa el primer día, es amarillo, así chiquitito, y ya cuando crece, pues ya tiene su cresta de gallo, le cambia el plumaje o los colores, y además ya empieza a cantar. Exactamente, hasta tiene otro tipo de sonidos, ¿verdad? Ya no es el pi, 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 sino que ya tiene sonidos más gruesos. Graves. Y ya tienen la capacidad pues, de emitir el canto, ¿no? Y efectivamente, es como nosotros también, nosotros estamos bebés, ¿ok? Y conforme vamos aumentando en edad, cambiamos hasta tener ya características concretas, ¿no? Podemos hablar, de hecho, ya si se desarrollan los caracteres sexuales secundarios, en el caso de los varones ya hay voces más graves, no sé, aumentos de tamaño también, es el famosísimo estirón que le dicen, en las chicas también, a veces cambian de voz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Cintia? ese que dijo de los alimentos de las serpientes es la razón por la que la especie extinta de la titanoboa llegó a tener ese tamaño. Sí, Como... esa serpiente era muy voraz, ¿ok? No sé si se extinguió junto con todos los demás, pero tenía esa característica, más o menos como la de la película Anaconda, una cosa así fea, ya sabes. Entonces era así súper voraz, de hecho se comía a otros animales grandes también, pero era un animal que era bastante comelón, entonces tenía esa característica de que no podía estar en cualquier lugar, o sea, tenía que estar en lugares en donde hubiera alimento disponible para que ese animal pudiera comer, pero pues el mismo nombre lo dice, ¿no? Titanoboa, o sea, es una boa que era súper gigante, y la verdad estaba bastante, o sea, no fea, pero yo creo que si la veo sí me daba miedo, ¿eh? Pero pues bueno, ya saben cómo son los dinosaurios, ¿no? No es algo con lo que uno se quiera tapar. Entonces, les voy a decir la primera definición, que es crecimiento. Ahí dice, el crecimiento es una característica
que permite el incremento de la cantidad de material viviente. Es una característica que permite el incremento de la cantidad de material viviente y la formación de estructuras nuevas. Y la formación de estructuras nuevas. Si por ejemplo lo quieren definir con sus palabras, básicamente crecimiento, igual si por ejemplo alguna actividad que yo les marque, me lo pueden definir como el aumento en tamaño. Al final de cuentas, esa definición dice aumento en la cantidad de material viviente y la formación de estructuras nuevas es aumento en tamaño. ¿Okay? Si nosotros crecemos, no solamente aumentamos en tamaño, sino que además cambian nuestras estructuras y a veces salen estructuras nuevas. ¿Okay? Geraldine, sí lo puedo repetir. Dice, es la característica de un organismo que le permite el incremento de la cantidad de material viviente y la formación de estructuras nuevas. Bueno chicos, son 8:52. Si quieren, cortamos aquí la grabación y la clase. Les doy chance de que regresemos a las 9:05. Si quieren, ahorita les posteo ahí en el muro otra vez el link y la contraseña. Y para que les dé chance a ustedes de que vayan al baño, se estiren, se coman un snack o tomen agua. Y para que continuemos la segunda clase, ya para que no esté tan pesado. ¿A qué hora, maestro? Nos podemos ver 9:05, ¿ok? 9:05. Sí. Entonces me voy a desconectar. Entonces ahorita les pongo otra vez la invitación en el muro, ¿sale? Cuídense chicos, no se tarden. Nos vemos en un momento. Sí. Adiós. ¿Qué pedo? Ay.
Somos puntuales. Hola chicos, nada más esperamos que lleguen los demás. Como que se medio atrasaron. Entonces aún no empezamos. Bueno, más bien continuamos.
Chicos, ¿ustedes no han creado su grupo de WhatsApp? Ya lo tienen. Ya lo tenemos. Si ven que, por ejemplo, alguien no se está conectando, varias personas, les pueden presionar ahí, así como que conéctense para que empecemos la clase. Pero ya están llegando todos. De hecho, éramos 31. Sé que deberíamos ser 34. Entonces sí, gracias, Alexandra. Bueno, entonces dictamos lo que era crecimiento. Entonces ahora les voy a dar lo que es desarrollo. Dice, desarrollo son todos los cambios que se llevan a cabo durante la vida de un organismo. Son todos los cambios que se llevan a cabo durante la vida de un organismo. Sí, Jimena. Son todos los cambios que se llevan a cabo. Son todos los cambios que se llevan a cabo durante la vida de un organismo. Esa fue la definición de desarrollo. Luis Ángel, ¿me escuchas? Buen día. Hola, buenos días, Luis. Ahí en desarrollo, por ejemplo, si ya vimos que el crecimiento es aumento en tamaño, desarrollo, ¿qué vendría siendo? Son cambios, sí, pero más que nada, ¿qué tipo de cambios podrían ser? ¿Podrían ser cambios físicos? Más que físicos, esos son del crecimiento. Del desarrollo, ¿cuál podría ser, Ángel? Podrían ser sus etapas. Muchos del Ángel. ¿Sus qué, perdón? Sus etapas. Sí, exactamente. Se refiere más bien a la madurez, ¿ok? Vamos a ver que todos los organismos tenemos diferentes tipos de madurez, entonces para que no te vayas con la pinta, Luis Ángel, se refiere a los tipos de madurez que presentamos, tanto mental como sexual y como física también, ¿ok? Más que nada lo físico yo siempre se lo atribuyo al crecimiento, porque son las características que podemos observar a simple vista, ¿ok? Como pasar de ser un infante a ser un adulto, ¿ok? Las características son obvias porque las podemos mirar. Pero, por ejemplo, la madurez no la podemos mirar, ¿ok? Eso se va ya del comportamiento y ciertas características en cuestiones sociales por parte de las personas y en cuestiones de los animales, pues también con su comportamiento, ¿verdad? No es lo mismo el comportamiento que tiene un cachorro de perro a cuando el perro ya tiene 3, 4 años, ¿no? Ya son más tranquilos, aunque sí siguen siendo juguetones, pero como que ya se controlan un poco más, ¿no? O sea, ya no es el perrito que solo te ve y quiere jugar. Ya tienen un poco más desarrollado otro tipo de comportamiento. Entonces, alcanzan cierta madurez mental, ¿ok? Entonces, siempre lo que tenga que ver con desarrollo es con la madurez del organismo. Lo mismo, si pensamos en una plantita, sabemos que cuando germina, ese bebé planta se llama plántula. Conforme va desarrollándose, sabemos que alcanzó su madurez cuando vemos sus primeras flores. Recordemos que la flor es la estructura de reproducción. Entonces, cuando ustedes vean una planta con flor, ya saben ustedes que es una planta que es adulta, ¿ok? Y que ya alcanzó su madurez sexual. Por lo tanto, ya se está reproduciendo. Entonces, esa es la principal diferencia. El siguiente punto, hasta ahora ya vimos 1, 2, ya vimos 3. El punto número 4 sería: los seres vivos se adaptan a su entorno. Y ahí la definición sería la de adaptación. ¿Puede repetirlo, maestro, por favor? Sí, claro, Araceli. Los seres vivos se adaptan a su entorno. Es el punto número 4, si no me equivoco.
Y ahí la definición sería la de adaptación. María Alexandra. Ah, no sé si ya lo copiaste, Alexandra. ¿O quieres que lo repita otra vez? Maestro, por favor. ¿Otra vez? Ok. Los seres vivos se adaptan a su entorno, es el punto número 4. Y ahí la definición sería la de adaptación. Alejandro, ¿me escuchas? Alejandro Suárez. Sí, lo escucho, ¿me escucha? Sí, sí te escucho, Alex. Oye, Alex, por ejemplo, ahí, adaptación, ¿para ti qué sería? ¿Qué piensas en cualquier animal, por ejemplo, de la selva? Es pues adaptarse al entorno que tienes, ¿vale? Pues si es frío, adaptarte al frío, ponerte un suéter, si es calor, pues ponerte algo más fresco. Depende de qué tengas en tu entorno, es cómo vas a actuar, te vas a comportar, cómo te vas a vestir, otro tipo de clase social, no te vas a comportar de la misma manera como la que estabas actualmente. Pues básicamente es como saber cómo vas a actuar en distintas ocasiones de la etapa de la vida, básicamente. Así es, muy bien, Alex, está súper bien. De hecho, vamos a ver que la adaptación básicamente es eso. Recordemos que más que pensar qué hacer, es como algo instintivo, en el caso de la mayoría de los animales. Entonces, adaptación implica qué cambios tiene el organismo tanto interna como externamente para poder acoplarse al lugar en el que vive o a una condición. Y por ejemplo, Alejandro nos dice, bueno, cuando tienes frío, pues te pones un suéter, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Si tú piensas en un animal del Polo Norte, tienen mucha grasa, tienen piel gruesa, porque están diseñados para adaptarse a ese tipo de entorno. Si pensamos en un animal tropical, a lo mejor no tiene esa característica, sin embargo puede adaptarse muy bien al clima que es más templado, más húmedo, ¿ok? Cosa que a lo mejor no podría ser un pingüino o un oso polar. Entonces básicamente es eso. Son todos esos instintos y comportamientos que llevan a un organismo a acoplarse a un lugar o a una condición. Entonces ahí la definición de adaptación, se las voy a dictar, es un proceso interno que le permite a un organismo, es un proceso interno que le permite a un organismo sobrevivir en su entorno. Es un proceso interno que le permite a un organismo sobrevivir a su entorno. ¿Sobre qué, maestro? Es un proceso interno que le permite a un organismo sobrevivir a su entorno. Ok, gracias. No, de nada. Entonces les voy ya como la segunda parte de esta clase, a ver si nos da chance de terminarlo, les voy a proyectar una presentación. Nada más denme chance porque ya me di cuenta que este Classroom, si no se conectan todos, no a todos me da chance de poderles mostrar las diapositivas. Es un poco extraño. Así que por favor, si en el momento en el que se los comparta alguien tiene problemas, me pueden decir. Igual denle chance, ¿eh? Como que no se proyecta al instante, como que tarda un poquito en lo que se cargue y ya pueda aparecer en sus pantallas. Entonces ahorita que les comparta, alguien me apoya en el link.
Ay, lo siento, chicos. Yo sé que me estoy tardando, pero si no me aparece en la pantalla la opción de compartir, aunque yo tenga abierta la presentación, no se las pongo. No sé qué criterios utilizan esta cosa. Pero ahorita, en un momentito, ya se los proyecto. Bueno, me parece que ya algunos ya podrían estarlo viendo en su pantalla. Nada más denle chance, pero según yo ya lo deben de estar mirando. En la mía ya se puede ver. Bueno, La mía. Ok, muchas gracias chicos por avisarme. Sí, poco a poco, a algunos les tarda un poquito más que a otros, creo que depende de la conexión, pero eventualmente creo que todos van a poder mirar. Entonces, bueno, Sandy, ¿estás por ahí? ¿Puedes hablar? Sandy. Sí. Ok, Sandy, ¿puedes apoyar leyendo, por favor? Es un conjunto de átomos y moléculas que forman una estructura material muy organizada y compleja, en la que intervienen sistemas de comunicación molecular que se relacionan con el ambiente con un intercambio de material y energía de una forma ordenada y que tiene la capacidad de desempeñar las funciones básicas de la vida, que son la nutrición, la relación y la reproducción, de tal manera que los seres vivos actúan y funcionan por sí mismos sin perder su nivel de estructura hasta su muerte. Ok, muchas gracias, Andy. Entonces, vamos a ver que básicamente, ¿qué características engloba todo un organismo para ser considerado vivo? Es que somos conjuntos de pequeñas partículas que son átomos y moléculas que forman células cuando están de manera organizada. Al final de cuentas, todas estas células, tejidos, órganos, tienen una conexión molecular, ¿ok? No podemos pensar, por ejemplo, que, bueno, mi corazón puede vivir sin mis riñones, ¿no? O mis riñones sin el corazón. Porque aunque cada uno forme parte de un sistema diferente, sabemos que el corazón bombea la sangre a todo el cuerpo para llevar oxígeno, ¿ok? Y al mismo tiempo la sangre se limpia gracias a los riñones. Si los riñones no hacen su trabajo de filtración, el corazón puede seguir bombeando la sangre, pero va a ser sangre sucia o contaminada, ¿ok? Que los riñones no han podido filtrar. Entonces, son cosas diferentes, tienen funciones distintas, pero al mismo tiempo están ligados el uno de otro de alguna forma, ¿ok? Dice que tienen un tipo de relación con el ambiente en el que viven, ¿ok? Ya sea el tipo de relación de cambio de materia y energía, o sea, de que, por ejemplo, me alimento y desecho, o también puede ser el tipo de relación entre organismos, ¿no? Por ejemplo, ser depredador, ser presa, ser carnívoro, ser herbívoro, etc. No sé, ¿alguien quiere decir algo? Escuché que alguien... Maestra. ¿Sí? ¿Qué pasó? Hay que copiarlo. ¿Ya no? Ok. Dice, y que tiene la capacidad de desempeñar funciones básicas en la vida, que ya sabemos, nutrición, relación, reproducción, son algunas de las que hemos visto. Y los seres vivos actúan y funcionan por sí mismos sin perder su nivel estructural. Vamos a ver que nosotros, aunque conforme pasa nuestra vida sí podemos perder ciertas partes, eventualmente nuestra estructura básica se mantiene hasta el momento en el que ya expira nuestra vida orgánica, ¿ok? Que ya es la que conocemos. Entonces, ¿qué características son? Por si las quieren poner ahí en forma de puntos, ya hablamos de la organización, homeostasis no la hemos tocado todavía, irritabilidad tampoco, metabolismo aún tampoco lo hemos mencionado, ya vimos que es crecimiento y desarrollo, ya vemos que es reproducción, y ya hablamos de la adaptación, que está íntimamente ligada con la evolución. ¿Ok? Ahorita vamos a llegar a ese punto de por qué está por qué está relacionada con la evolución. Entonces,
La primera, otra que no hemos visto, es la irritabilidad, ¿ok? Esto ya la pueden copiar como un punto aparte, ¿ok? La irritabilidad, Jorge, ¿estás por ahí? Sí, Jorge? Buenos días. Hola, buenos días, Jorge. ¿Puedes leer, por favor? Sí, claro. Gracias. Irritabilidad. Los organismos vivos responden a los estímulos, cambios en la intensidad de luz, ruidos, sonidos, aromas, cambios de temperatura, variación en la presión, etcétera. Ok. Antes de continuar les comento, chicos, cuando estoy en la presentación, literal, solo puedo ver mis diapositivas, ¿ok? No puedo mirar los mensajes en la pantalla. Entonces, si alguien quiere hablar, puede activar su micrófono y le puedo ceder la palabra, ¿ok? Por si alguien quiere... ¿Puede ir a tomar agua? Sí, puedes tomar agua, nada más no tardes. Maestro, Entonces, que fija poner las diapositivas en el slide. ¿Qué pasó? Que si lo va a subir a la plataforma. La presentación no, Ajá. porque mi idea es que la vayan copiando. Pero puedes ir a tomar agua, voy a explicar esta parte de irritabilidad, ¿ok? Nada más no te tardes. Bueno, con respecto a irritabilidad, chicos, de hecho ahí les puse algunos ejemplos en forma de imágenes. Básicamente es cómo nuestros sentidos se adaptan y captan los estímulos del exterior, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros pensamos, creo que la mayoría de aquí, si no es que algunos han visto esa película de Intensamente, ¿ok? Es más o menos así, ¿ok? Ahí nos lo pone muy bonito, como que tenemos enojo, tenemos tristeza, etcétera, ¿no? Al final de cuentas, esos son neurotransmisores. Los neurotransmisores sí están en el cerebro, ¿ok? Y funcionan a través de hormonas. Si, por ejemplo, yo pruebo algo que no me gusta, en cuestión de alimentos, automáticamente el neurotransmisor encargado de dar una respuesta emocional o sensorial, pues me lo expresa como un desagrado, ¿no? O si, por ejemplo, yo viví una mala experiencia fuera de casa, el neurotransmisor responsable lo maneja como puede ser una tristeza o una irritación en cuestión de enojo, ¿no? Entonces, más o menos así es como funciona, tanto en animales como en otro tipo de organismos. De hecho, aquí en esta primera imagen, ustedes ven a los ojos, ¿no? Si ustedes pueden hacer ese experimento ahí en su casa, ¿no? Si están en su cuarto o en el baño, se encierran, apagan todas las luces, lo hacen de noche, y cuando prendan la luz, van a ver que enseguida su pupila se contrae, es decir, se hace más chiquitita. Y cuando nosotros apagamos la luz, la pupila se expande, ¿ok? Al final de cuentas, la pupila sirve para captación de las refracciones de la luz, ¿sí? Mientras más luz haya, más pequeña se hace, para que toda esa luz no nos llegue de golpe al cerebro y nos lastime la retina. Entonces, la pupila se contrae para que esa luz vaya llegando poco a poquito y se vaya interpretando en los nervios ópticos y llega a tu cerebro, ¿ok? Todo eso pasa en fracción de segundos, para que tu cerebro sepa que estás frente a la luz, cómo debes interpretar esa sensación, ¿ok? Lo mismo. Como las cámaras, maestro. ¿Cómo? Como las cámaras que necesitan enfocar. Exactamente, porque al principio cuando la pones se ve como medio borroso, ¿no? Y ya cuando la enfocas ya lo ves más nítido. Es más o menos lo mismo como funciona el ojo. Cuando hay ausencia de luz, la pupila se expande para que pueda captar la mayor cantidad de luz que haya disponible, aunque para nosotros puede ser que no haya, porque de repente es clásico, ¿no? Se va la luz en la casa y todo se queda oscuro y no ves pero ni para dónde mirar. Pero pasa un minuto, pasan dos y de repente pues ya puedes distinguir, ¿no? Dónde está la mesa, dónde está la silla, dónde está la cocina, porque aunque no haya luz, a lo mejor eléctrica, pues todavía hay intensidades de luz, a lo mejor de la noche, de la luna, lo que sea, y nuestro ojo ya se empieza a acostumbrar y empieza a captar esas pequeñas radiaciones que hay. Entonces ya cuando te das cuenta, pues no es que no necesites la luz, pero sino que tu vista ya se acostumbra y ya puedes más o menos identificar ciertas cosas aunque no haya energía eléctrica, ¿ok? Entonces así es como funciona más o menos la irritabilidad en cuestión visual, ¿sí? Siempre al final de cuentas está controlada por el cerebro, por los neurotransmisores, porque todo es cuestión de sensibilidad. Cómo están activos mis sentidos para captar las cosas. Y en las plantas no es la excepción. Aquí vemos el ejemplo del girasol. Si ustedes han escuchado, los girasoles les gusta mucho orientarse hacia donde está el sol. Los girasoles son plantas semianuales
Entonces son más o menos como el maíz, ¿no? El maíz te da una mazorca, tú le quitas la mazorca porque es ya su fruto, y el maíz se muere, o sea, solo se reproduce una vez. Y los girasoles es lo mismo, te da una flor, cuando se fecunda da un montón de semillas, que es la parte cafecita que tiene, ahí salen todas las semillas del girasol, y después de eso ya el girasol se muere. Entonces, durante todo ese pequeño tiempo de vida, tiene que absorber la mayor cantidad de luz y hacer fotosíntesis para poder reproducirse. La fotosíntesis hace que ellos creen azúcares, y el azúcar es su alimento también. Entonces, para captar toda esa luz en ese corto periodo de vida, se orientan hacia el sol. Entonces, mientras el sol se mueve, el girasol se mueve también para que vaya haciendo fotosíntesis todo el día, desde el amanecer hasta el crepúsculo, o sea, cuando ya se va a ocultar el sol. ¿Ok? ¿Cómo lo hacen? Las plantas también tienen hormonas. De hecho, una de las hormonas vegetales son las auxinas. Las auxinas son como caniquitas que están dentro de las plantas, que les dan como cierto peso, les podemos, por explicarlo de una forma sencilla. Entonces, por ejemplo, si el sol está a la izquierda, las auxinas se van como que del lado derecho para que el peso de la plantita se vaya hacia la izquierda, entonces se entienda que hacia ahí es donde se tiene que orientar para captar el sol. Y conforme se va moviendo el sol, las auxinas van cambiando de lugar para que la plantita se vaya hacia el lado contrario y se oriente hacia el sol. Así es como funciona esa hormona. Al final de cuentas es como si fuera un neurotransmisor en el cerebro. Lo mismo con los bichitos que les encanta la luz, es por lo mismo. Solo que aquí es por cuestión de radiaciones de calor. Ellos lo interpretan como que a lo mejor es otro bicho, o como que hay alguien que se quiere reproducir, entonces están ahí dándose de golpes en los focos. Entonces es lo mismo, es como captan ellos la irritabilidad. Este es otro ejemplo que ustedes han visto. Esta es una Venus atrapamoscas, es una planta carnívora, se les llama. Cada uno de estos bocas que tiene son sus foliolos, son hojas que no son verdaderas, porque aunque sí hacen fotosíntesis, principalmente se alimentan de lo que caiga allá adentro. Entonces es como una boquita que tiene unos pelos sensoriales. Cuando el insecto llega atraído a lo mejor por algún olor, porque hay varias variedades de esta planta, hay unas que desprenden olores feos y hay unas que desprenden olores más como feromonas de otros bichos. Entonces así los atraen. Cuando el bicho llega buscando ese olor y toca los pelitos, automáticamente es una trampa que se acciona y se cierra. Esa hoja ya no va a volver a servir. Una vez que se cierra, solo sirve una vez. Y sirve para que para que cuando se degrade el bicho allá adentro, ella pueda absorber los nutrientes. Al final de cuentas, estas plantas viven en pantanos. Y los pantanos, aunque a veces sí tienen nutrientes, las plantas que viven ahí no tienen raíces verdaderas. Entonces sacan los nutrientes que normalmente deberían sacar de la tierra de otra forma. En este caso es a través de un insecto. ¿Ok? Pero también hacen fotosíntesis. Solo que tienen otras formas de alimentación. Si alguien tiene una duda, me puede preguntar antes de pasar al siguiente. Otra forma igual de irritabilidad es pelear por un territorio, ¿no? O sea, si tengo que pelear por alguna pareja o por algún lugar, es clásico de ya los mamíferos como tal. En este caso, pues ahí está el ejemplo de los elefantitos. En este caso ellos están molestos, están peleando muy probablemente por algún territorio o por defenderse simplemente. Los elefantes, aunque no lo crean, pueden ser muy temperamentales. Así que la gente siempre tiene mucho cuidado con ellos. Creo que en la India es donde es más común ver a los elefantes en modo silvestre y la gente no se les acerca. Bueno, esta es otra característica igual para que la copien ahí, entraría dentro de la parte de adaptación, es la homeostasis. No se las quise dictar porque sé que es una palabra un poco extraña, pero a ver quién me ayuda. Ariel, ¿me puedes escuchar? ¿Puedes activar tu micro, por favor? Mande. Hola, Ariel. Nada más para que leas aquí homeostasis. Homeostasis. Mantenimiento de la temperatura, mantenimiento del balance de sales. Termovegulación es la regulación del calor y el frío. Osmovegulación, regulación del agua y de iones. Exactamente. Vamos a ver que la homeostasis como tal es la forma en la que nuestro cuerpo mantiene un equilibrio interno con respecto a la temperatura, y lo hace de dos formas. Tenemos la parte de la termorregulación, esa se controla en el hipotálamo del cerebro, que es una parte del cerebro
que mantiene nuestra temperatura, ¿ok? Si por ejemplo entra un bicho, una bacteria o un virus, el sistema inmune lo detecta y le manda un mensaje al hipotálamo y le dice, ¿sabes qué? Aquí hay algo que no debería de estar, entonces ve si te calientas o te enfrías o ve qué haces porque necesitamos matarlo. Entonces el cuerpo genera la fiebre para que con ese calor o con el frío pueda matar a ese virus o a esa bacteria, gracias a los mensajes que le manda el sistema inmune, ¿ok? Entonces ocurre la termorregulación. Puede ser que se interprete como que nosotros sintamos frío, porque hay tipos de fiebre así, pero al final de cuentas también son para generar calor. Y está la clásica, ¿no? De que tienes mucho calor y sudas, porque es esa misma fiebre que está tratando de que tu cuerpo elimine ese virus. De hecho, esa es la fiebre más común, que siempre se caracteriza porque no solamente es el calor que se siente corporalmente, sino que además es como una pesadumbre, ¿no? Como que sientes hasta que te duele la cabeza, que te duele detrás de los ojos, como que te sientes hasta con sueño, pero porque tu cerebro, tu hipotálamo está controlando esa temperatura, ¿ok? Y lo hace para regular el calor y el frío. También funciona si, por ejemplo, tienes frío, empiezas a temblar, eso lo hace igual el hipotálamo para que tus músculos al temblar generen calor y tú puedas soportar el clima frío. Si por el contrario el clima es muy caluroso o hay mucha humedad, el cuerpo suda para que cuando ese sudor que sale de tu cuerpo venga un aire y entonces ya se evapore ese sudor y tú sientas la sensación de frescura y puedas soportar la temperatura alta, ¿ok? Al final de cuentas es un tipo de adaptación. Con respecto a la osmorregulación, también tiene que ver con la homeostasis y es la forma en la que nuestro cuerpo controla la cantidad de agua y la cantidad de sales. Sabemos que ahí el riñón es el principal responsable, ¿ok? El riñón controla nuestra cantidad de agua almacenada, elimina lo que ya no sirve y también actúa como un filtrador, ¿ok? Sabemos que todo lo que nosotros consumimos en cuestión de líquidos y alimentos tiene iones. Los iones son sales. Entonces, ¿cómo los eliminamos? A través del riñón. El riñón limpia todos los líquidos, los alimentos y expulsa esas sales que no debes tener a través de la orina. De hecho, es clásico que, por ejemplo, a las personas que sufren hipertensión les cambian la dieta y les dicen, ¿sabes qué? No comas cosas con mucha sal, porque si lo haces, empiezas a retener líquidos. Recordemos que la sal, una característica que tiene, es que absorbe la humedad, ¿ok? Si, por ejemplo, tú tienes un bote de sal en casa y no lo cuidas, o no le pones un poquito de arroz, absorbe toda la humedad que hay, y al final de cuentas, se te hace como una masa de sal, ¿ok? Que ya ni siquiera puedes usar. Para evitar eso se le pone un poquito de arroz, porque el arroz también tiene esa misma característica, absorbe la humedad, pero pues no se combina con el arroz. De hecho, vas a un restaurante y está el salero y tiene como granos de arroz, ¿no? Para que no se humedezca. O igual el contrario, ¿no? De repente te encuentras una babosa en tu casa y para que no la aplastes, ¿no? Nos dice mamá, échale un poco de sal, ¿no? Eso es una tortura para la pobre babosa, porque la matas, literal, la secas, le echas sal y no avanza pero ni un centímetro y la babosa ya se queda ahí, se queda completamente seca y hasta se queda negra la pobre, porque la babosa no puede sin humedad, entonces tú le echas sal y pues la condenas a la pobre. Entonces así es como funciona el control de los iones y las sales en nuestro cuerpo. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. Sí, dime. Maestra, ¿tiene termorregulación los animales de sangre fría? Exactamente, como los reptiles son los de sangre fría. Ellos no pueden controlar por sí mismos su temperatura corporal como nosotros. Nosotros tenemos nuestro hipotálamo que hace toda la chamba, pero los reptiles no. Entonces, perdónenme muchachos, está pasando el gas por mi casa. Entonces, ¿cómo controlan los reptiles su temperatura corporal? Con el ambiente. Cuando los reptiles por lo general son subterráneos, les gusta mucho vivir bajo la tierra, pero pues bajo la tierra hay momentos del día en el que está fresco. Entonces, si el reptil es de sangre fría y está en un lugar fresco, su metabolismo baja. Entonces está como dormido, como que no tiene ganas de nada. Entonces, para que el animal se active y pueda salir a comer y hacer sus cosas, necesita que su sangre se caliente. ¿Cómo lo va a hacer? Pues salimos al sol.
Salimos al sol o cuando haya mucho calor salimos y aprovechamos esa temperatura y el animal absorbe lo más que pueda de esa temperatura corporal. Después de unos minutos ya su sangre se calienta, su metabolismo se acelera, entonces el bicho ya puede correr, caminar, arrastrarse, lo que tenga que hacer y ya puede buscar sus alimentos. Ellos no tienen la autorregulación de su temperatura, porque su regulación está dada por lo que hay en el ambiente. Si el ambiente está frío, ellos invernan. Si el ambiente es tropical, fácilmente pueden hacer sus actividades. De hecho, si ustedes conocen a los tolox o las iguanas, eso hacen. Y de repente los ves ahí tumbados en el sol, se están calentando, porque bajo la tierra está fresco y pues no pueden activar su metabolismo. Esa es la razón por la que lo hacen. No sé si te quedó claro, más o menos. Es por eso que el género del reptil depende de cuál haya sido la temperatura cuando están en el cascarón. Así es, depende de la temperatura del ambiente, cómo van a activar ellos su metabolismo. Por eso es clásico que los reptiles entran en hibernación cuando hay clima frío, porque pues no pueden salir, porque tanto abajo como afuera su metabolismo permanece bajo. Entonces pueden ser presas fáciles, cualquier cosa, ¿no? Entonces evitan salir en ese tipo de clima. Nosotros ya hablamos de la organización, ya vimos que todos los organismos tenemos, ahora sí que valga la redundancia, una organización dentro de nosotros que va desde la célula hasta el individuo. Y bueno, aquí en el ejemplo de esta plantita, vemos que tiene un sistema radicular, tiene un sistema de soporte, un sistema de absorción, que son las hojas y las raíces, y un sistema de reproducción, que es su flor. Y todo está organizado de una diferente forma. La raíz y el tallo son soporte, por eso los vemos a nivel del suelo. Las hojas están a nivel aéreo, porque necesitan captar la luz. Y la flor siempre está hasta arriba, porque es con lo que llaman la atención de los polinizadores para que se pueda reproducir. Esa es una forma de organización en una plantita. ¿Cómo estamos organizados? Ya vimos que estamos organizados por células. Entonces, vamos a ver quién me ayuda. No recuerdo algunos nombres. Pero, Alexandra, ¿estás por ahí? ¿Que puedas leer, por favor? Sí. ¿Me Leo. puedes leer? Sí, por favor. Los organismos están organizados en células. Organismo unicelular, una célula. Organismo pericelular, varias células. Teoría celular. Todos los organismos están compuestos de una o más células. Todas las células provienen de células preexistentes. Todas las funciones vitales de un organismo ocurren dentro de la célula. Las células contienen información hereditaria. Así es. ¿Cómo resumimos todo eso? Los organismos en cuestión de células nos dividimos en dos grupos. Los que estamos formados por muchas células, que son organismos que nos podemos ver a simple vista, porque somos pluricelulares, y los que están formados de una célula a célula, que la manera de verlos es a través de microscopía electrónica, ¿ok? O sea, un microscopio como tal. La teoría celular realmente es bastante extensa, pero si la resumimos por puntos, esos son los 4 puntos importantes. Número 1, todos los organismos estamos compuestos de una o más células, que ya sabemos que en cada caso cómo se llaman, ahí está arribita. Otro punto es que todas las células provienen de células que ya existen, ¿ok? O sea, la célula no aparece como que, aparece por magia, ¿no? Sino que es una célula que se divide y forma otras células, ¿ok? Ya creo que en la primera clase de la presentación del curso les mencioné sobre la mitosis y la meiosis. Todas las células de nuestro cuerpo hacen mitosis y tenemos una, y después del ciclo ya tenemos 2. Si son células sexuales, hacen meiosis, que es el mismo proceso, solo que empiezas con 1 y terminas con 4, en el caso del óvulo y el espermatozoide, ¿ok? Entonces, los espermatozoides y los óvulos no aparecen de la nada, siempre hay uno, y de ese uno salen los demás. Ya de esos 4, cada uno es una unidad, y van a generar cada uno otros 4, y así sucesivamente. Y lo mismo con las células de la piel, del cuerpo, de los órganos, etc. ¿Ok? Las únicas que no tienen tantas, ahora sí que propiedades de división son las neuronas. Entonces hay que cuidar mucho nuestro cerebro.
Dice, ¿todas las funciones vitales de un organismo ocurren dentro de una célula? Claro que sí. Dentro de la célula se crea la energía para movernos y dentro de la célula ocurren casi todos los procesos internos que hacen que nuestros órganos puedan funcionar, ¿ok? Porque adentro de cada una de ellas hay información genética y esa información es lo que le dice a cada célula qué es y qué es lo que debe hacer, ¿ok? ¿Cómo saben las células del corazón que están diseñadas para hacer funcionar el corazón? Porque está en el ADN de esa célula del corazón. Lo mismo si es una célula de la piel, si es del hígado, etc. Cada una tiene su propio trabajo y su trabajo, ahora sí que su rúbrica está en su ADN. Su ADN les va a decir, ¿sabes qué? Esto es lo que tienes que hacer, porque eres una célula del hígado y esta es tu función. Entonces, cada una lo tiene ya predeterminado. Así es como funciona. Vamos a ver, cuando llegamos a la parte de la célula, cuáles son las partes de una célula: membrana plasmática, citoplasma y el ADN, son algunas de ellas. Y distinguimos dos organismos principales: los procariontes, que por lo general son organismos de una sola célula y no tienen ninguna membrana, ni nuclear ni de otro tipo. Y tenemos a los eucariontes como nosotros, que ya tenemos ahora sí que un material genético dentro de un núcleo. Ese núcleo tiene membrana y todos nuestros demás organelos también tienen membrana, ¿ok? Nosotros somos eucariontes y los procariontes son organismos por lo general pluricelulares. Ok, nos quedan 5 minutos, nos da chance de poner otra diapositiva. Ahí está el ejemplo de un procariota, es una bacteria. Vamos a ver que las bacterias, vean cómo está su ADN. Si nosotros vemos una célula animal, nuestro ADN, que también es una cadenita, lo tenemos adentro de un núcleo. En el caso de una bacteria no, el ADN está bailando por toda la bacteria en su interior. Es la parte más importante que tiene, porque cuando esta bacteria se reproduzca o se divida, tiene que hacerlo en base a esta información genética, ¿ok? Entonces, es la parte más importante que tiene, y ya todo lo demás pues son sus parecidos a órganos que cumplen ciertas funciones, ¿no? Tienen su pared celular, tienen una cápsula, tienen algo que les permite moverse, que en este caso es un flagelo, tienen los pilis, que son como pelitos sensoriales que hacen que cuando choquen con algo, bueno, saben que no se tienen que ir por ahí, porque pues al final de cuentas también tienen algo parecido a su cerebro, que es básicamente su ADN, ¿ok? Esa es una célula animal. Específicamente es un espermatozoide. Si ustedes se dan cuenta, ahí está la colita, ¿ok? Y todo lo demás es como que la parte del espermatozoide. Aquí les recalco, muchachos, no vayan a pensar que un espermatozoide porque se mueve es un animal. Por favor, recuerden que el espermatozoide es solamente una célula. Igual el óvulo solamente es una célula. Ya cuando se juntan, ahora sí, ya promueven la formación de un organismo. Pero muchas veces pensamos, ay, como el espermatozoide se mueve, son como animalitos. No. ¿Por qué se mueven? Porque al igual que todas las demás células, tienen un núcleo, adentro de ese núcleo está su ADN, y ese ADN es lo que les da ese comportamiento. Son como si fueran máquinas igual. Entonces, la configuración genética hace que ellos puedan moverse, ¿ok? Y en otra clase me preguntaron, ay, ¿cómo es que llega al óvulo? ¿O cómo sabe cómo llegar ahí? No es que lo sepa, es que básicamente está obligado a recorrer. Básicamente el espermatozoide se mueve porque así es, ¿no? Porque se tiene que mover. Entonces, no es que sepa dónde ir, sino que ellos siempre van en línea recta. Entonces, por ejemplo, en el momento en el que ocurre la fecundación, ¿verdad? Y ya el espermatozoide entra en el conducto a donde tiene que ir, ¿ok? Pues ya únicamente lo único que hacen los espermatozoides pues es moverse en línea recta. Y como es un conducto en el que llegan, ese conducto es un conducto en línea recta, que tiene un final, y ese final es el ovario, ¿ok? En donde está el ovario, ahí hay un óvulo que los está esperando. Entonces no es como que tengan opción o como que digan, ay, nos vamos a ir por acá, sino que ahí tienen que llegar porque así está programado, ¿ok? Entonces ellos llegan al túbulo, recorren todo el caminito y hasta que llegan al ovario. Y en el ovario hay un óvulo que los está esperando. Entonces ya cuando se juntan, ahora sí, ya se promueve la formación de un organismo.
pero todo se da de manera automática gracias a la configuración genética que tienen. Entonces no piensen que están vivos, no piensen que tienen un cerebro como tal, simplemente son células que cuando se juntan ya promueven la formación de un órgano. ¿Okay? No confundan el movimiento que tienen con que es un animal vivo. Recordemos que al final, como les mencioné al principio, el movimiento no necesariamente significa que estamos frente a un organismo vivo. ¿Okay? Recordemos que los virus también se mueven y no son precisamente seres vivos. Entonces, eso recuérdenlo muy bien. Sabemos que las células se organizan en tejidos y para cada tipo de tejido hay una célula. Si hablamos del tejido nervioso están las neuronas, si hablamos del tejido epitelial están las células conectivas, perdón, las células de la piel. Las células conectivas ya son de las articulaciones, el tejido conectivo de codos, rodillas, muñecas, todo lo que se nos flexiona de esta forma, ¿no? Y las fibras musculares son las de los tejidos musculares, ¿no? Entonces, básicamente para que lo veamos, sabemos que al final cada tejido forma un órgano y cada órgano forma parte de un sistema. Aquí está el ejemplo del sistema digestivo, cada uno con sus órganos, ¿ok? Y cada uno de sus aparatos y sistemas ya forman un individuo. Ahí está el corazón, lo mismo, tiene su propio tipo de órganos principales, sus venas, sus arterias, etc. Ya lo vamos a dejar hasta aquí. Continuamos la siguiente clase con la presentación y ya les dejo la tarea. Ustedes pueden estar pendientes del post, muy probablemente sean solo preguntas, entonces tampoco va a ser algo así súper complicado. Pues ya, muchachos, siento que ya hablé mucho y ya los mareé. Entonces, voy a revisar sus mensajes porque alguien vi que escribió mensajes. Bueno, Frida me dice que si lo puedo repetir. Dice que ya lo pueden ver, ok. Bueno, dice César, maestro, ¿hay algún tema donde hable sobre la serpiente? Sí, por supuesto. Recordemos que va a haber una unidad que se llama los 5 reinos, ¿ok? Ahí en los 5 reinos vamos específicamente a hablar de todos y cada uno de nuestros compañeros animales y también de las plantas. Vamos a hablar del reino de las plantas. En el reino de los animales están los reptiles, los anfibios, las aves, los mamíferos y los invertebrados también. Y en la parte de las plantitas, todo, plantas vasculares, no vasculares. Vamos a ver el reino de los hongos y vamos a ver a nuestras amigas las algas también. Ariel me pregunta, sí, tengo mascotas, Ariel, tengo 3 perros y tengo una tarántula también que se llama Talía. Yo no le puse ese nombre, me la regalaron y me dijeron que no se lo cambie. Entonces no le pude cambiar el nombre a Talía. De hecho, cuando lleguemos a la parte de los artrópodos, si quieren se las muestro, está en una pecera, pero pues sí me da chance de sacarla. Entonces, yo sé que a algunos les da miedo, como por ejemplo ya había Anaí que está medio consternada ahí. Entonces, no se preocupen, no hace nada, tampoco se las voy a llevar, pero pues sí se las puedo mostrar para que vean cómo es. Y no, Jimena, no me da miedo. De hecho, Talía ha vivido aquí en mi casa desde hace como 6 años. De hecho, conmigo ya tiene como 6, pero cuando me la regalaron creo que tenía como 2. Creo que puede vivir hasta 15 años, así que es así como que mi Horrocrux, ¿no? En lugar de una serpiente tengo una araña. Entonces, me encanta, a mí me encanta Talía. No, trato de no agarrarla porque pues realmente no le gusta, pero pues bueno, si la toco por las mañanas sí se deja. Entonces es así como que, ¿qué dice Ariel? Ya no leo todos sus mensajes. Dice, hay que tener una clase de mostrar nuestras mascotas. Pues estaría bien. De hecho, más o menos, si ustedes muestran sus mascotas, creo que la mayoría ha de tener mamíferos o aves. Los pueden mostrar. De hecho, creo que sería muy divertido que hagamos esa clase. Y podemos ver sus estructuras, ¿ok? Les puedo mostrar, por ejemplo, qué estructuras tiene una araña. Podemos ver las estructuras pues, de los perritos, de las aves. Y esta es una forma muy padre en la que nosotros entendemos cómo, aunque ellos tienen formas diferentes, son exactamente lo mismo que nosotros. Tienen extremidades, tienen cerebro, tienen sistema digestivo, tienen todo. Entonces, sí lo podemos hacer. De hecho, me parece una muy buena idea. Y aprovechando que todo es en casa, yo creo que es mucho más fácil, ¿no? Imagínense que llevemos a la escuela al perro y a nuestro ganso, a nuestra gallina. No, el prefecto ahí nos deja ahí en la puerta. Ay, no, con todo y tarántula. Entonces, no, mejor aprovechamos que lo podemos hacer en casa. Yo creo que va a estar divertido. Sí podemos llegar a esa parte. Entonces, pues ya no hay más, chicos. Nada más esténse pendientes. Si acaso la tarea que les dejaré
va a ser responder unas preguntas. ¿Cómo las responden? Con lo que ustedes ya tienen anotado. Es muy sencillo y es únicamente para repasar. Así que, si no tienen ninguna duda, chicos, cuídense mucho, que tengan muy buen fin de semana y pues estamos en contacto. Maestro. Bueno, maestro, gracias. ¿Cuándo va a marcar las preguntas? ¿Cuándo va a marcar las preguntas? Se las voy a marcar este fin, o si no, cuando mucho se las doy el lunes, ¿ok? Lo que pasa es que aún estoy familiarizándome con cómo hacer una tarea en el Classroom y ver cómo me va a generar la calificación. Entonces, apenas yo ya lo aprenda, me voy a dedicar a eso este fin de semana. A lo mejor yo el lunes les dejo la tarea. Así ya como que este fin de semana, pues no les dejo tarea, porque me caen bien. Maestro. ¿Qué pasó? Maestro. ¿Cuándo nos vamos a volver a ver? Nos veríamos, no tengo mi horario a la mano, pero creo que a ustedes les veo el lunes o el martes. Y ya nuestra siguiente clase sería hasta el otro viernes. Son 3 módulos igual, los viernes son de 2 y me parece que el lunes es nuestra primera clase. ¿Ok? De todas maneras, te posteo ahí si quieres el horario para que lo apuntes en tu libreta. Si nadie más tiene algo más, chicos, pues ya nos vemos en la siguiente clase. Que tengan buen fin. Bueno, maestro, cuídese. Nos vemos, profe, hasta el lunes. Adiós, profe. Bueno, maestro. Gracias. Bye. Adiós, maestro, que tengan una linda tarde.